Hola con todos, bienvenidos a nuestro primer episodio de podcast, La Primera Cita. Primero agradecer a la radio universitaria de la Universidad de Cuenca, quienes son las personas y el equipo humano como técnico que nos están dando cabida para poder empezar este proyecto. Bienvenida Silvia, bienvenida Sebastián. No les digo por sus títulos. Creo que este Entiendo. podcast, creo que este podcast es más bien plantear una conversación mucho más humana, mucho más informal en términos académicos, pero hablar de manera contundente de temas y problemáticas que son necesarias alrededor de la discapacidad. Este proyecto tiene que ver con el grupo Caleidos, que es parte del DIEP, ¿sí? Que es el Departamento de Investigación y Espacio Público, que también es parte de la Universidad de Cuenca. Entonces, con el grupo Caleidos, que es un grupo transdisciplinar de investigación, durante 2 años hemos estado desarrollando varias investigaciones cuantitativas y cualitativas para poder indagar sobre el estado situacional de los estudiantes con discapacidad de la Universidad de Cuenca y posteriormente en una segunda fase para poder repensar la noción de bienestar en estos estudiantes. Conocí a Sebas como parte de la comunidad de estudiantes del proyecto, que fue parte de una exposición fotográfica, y a Silvia, colega universitaria, y también es una de nuestras recomendadas por uno de nuestros colegas de Caleidos. Les explico la dinámica. Su primera cita, en realidad es su primera cita. Ustedes no se han visto, ustedes no han conversado realmente como temas antes. Y es como estas citas ciegas, ¿sí? Entonces hemos visto un profesional del área y una persona que viene del campo de la discapacidad o la diferencia radical, como bien ustedes inclusive puedan plantearlo dentro del diálogo. Y a ustedes les ha tocado un tema candela, que se llama Episodio 1, el cuerpo deseante. Así que yo les voy a entregar a ustedes una carta que está diseñada por Pablo Cedillo, nuestro ayudante de investigación, que tiene las preguntas. Entrada, plato fuerte y postre, ¿ok? Entonces, lo que yo les voy a sugerir es que van a irse leyendo una pregunta. Yes. Y a su vez, eso va a permitirme que ustedes se conozcan en una primera cita. Así que, Silvia. Yo leo primero, pe. Sebas. Porfis. A ver, igual, Sebas, no sé si vos te quieres presentar. Creo que la mejor forma a veces Ah. de presentarse sin títulos, sin Ah, formalidades, es como, ¿qué le dirías de tu primera cita? chuta, ya ahora. Nunca tuve una cita, entonces está complicado esto. Soy Sebas. Soy Sebas. Transito la neurodivergencia. Soy un hombre trans. Y nada, estoy empezando a vivir y a ser feliz. Eso. ¿Estudias Ah, sí. medicina? Ah, sí. En su tiempo libre. En su tiempo libre estudia medicina. Sí, bueno, eso y a veces escribo también, ahí cuando sale alguito. Y eso. Y hace fotografía. Ah, un gusto. Gusto. Silvia. Bueno, yo soy Silvia. Em, Soy una mamá neurodivergente y además súper preocupada por justamente el tema de la neurodivergencia. Pero esta es posiblemente mi 10ª cita, así que Con el tema. poco de experiencia por ahí. Muy bien. Vienen del mundo de la medicina, pero vienen también desde una vivencia. Así que, bienvenidos. Sebas, entrada. Y ahora, ¿qué le gustará? La primera pregunta te toca. El deseo se aprende o se reprime. Ah, no, pues. Esa pregunta está, es la que me dé a mí primero. Igual, si en quieren, orden de edad. puede haber un La más feedback. vieja primero, no mentira. Híjole, bueno, a ver, realmente, bueno, desde mis conocimientos y desde lo que yo puedo compartirte, realmente el deseo es una situación, una variable, una vivencia tan personal de cada persona que en realidad depende mucho de todos los mecanismos que hayamos aprendido, de todas las cosas que hayamos visto, pero además de eso tiene una noción intrínseca o incluso de alguna manera natural
que tiene que ver con una activación neuroendocrina, y eso es una de las cosas que a mí más me fascina explicar cuando hablamos del deseo, porque el deseo no es algo solamente que es como este rato me ofrecieron agua y yo por vergüenza le dije a la Majo no, pero realmente vine muerta de sed. Entonces el rato que me puso al frente dije, antes de que me quiten, ¿no? Entonces un poco así, o sea, como que a veces no estamos conscientes del deseo, pero el rato que lo vamos a experimentar o tenemos un objeto de un deseo al frente, pues Y nos coge el pecado. ya no se reprime, pues, ya Nos en coge el absoluto. pecado y ya. Exactamente. Muy bien. Juan Eva. El deseo es cuando mis pies tocan sus pies a pesar de que la teladura de mis medias viejas están ahí. Bueno, una buena respuesta, sobre todo viniendo del campo de la investigación cuantitativa, como la medicina. Bueno, Sebas, ¿qué parte de tu cuerpo sientes que nunca te dejaron habitar? Qué divertido. Chuta. Creo que primero iniciaría diciendo algo más que el cuerpo. O sea, yo toda mi vida he transitado desde la corporalidad porque es lo que se supone que me representa y lo que está ahí presente, valga la redundancia, pero creo que una de las cosas que no me han permitido Habitar. habitar, creo que es el no desear, el, el entender que a veces el deseo no es el mismo que una persona que nos transita la neurodivergencia, porque en mi caso, hablando de mi persona, de mi vivir, eh, a veces solo quisiera el espacio para tener mi propio ritmo, ese espacio para descansar, para dar tonalidad, para poder regularme. Ujú. Entonces el deseo es eso. Para mí, mi deseo es poder no tener que dar explicaciones sobre cómo mi cuerpo necesita transitar eso y a la vez entender que no necesita ser protegido, no necesita ser infantilizado, sino que solo necesita ser escuchado. A veces el deseo no es el grito, sino a veces el deseo viene en modo de susurro. Y eso. Y ya si hablamos de corporalidad, pues, ¿qué vamos a decir? No Soy un olvides. hombre trans. Entonces, pues este cuerpito trans es visto desde el deseo, sí, pero desde una normativa de la desde el fetiche, perdón. Entonces, pues aquí está este cuerpito trans que tiene hecho una mastectomía, que es un hombre con vagina. Entonces, sí, que no me han permitido habitarme, que no me han permitido desearme eso. Mi sexo, mi corporalidad, el no poder ni siquiera verme y tocarme y sentir eso. Ya Y, es supremo. y sumado a la necesidad de tener que regularse encima de eso. Exacto, O sí. sea, ya, Y si básicamente. nos explican a quienes no sabemos cuando hablan de regulación, ¿de qué hablamos? ¿Quieres explicar tú o explico yo? O sea, yo le explico mi vivencia y usted lo explica desde Ya, muy desde lo bien. profesional. Porque, bueno, yo. Bueno, no, yo soy mamá de un niño con autismo, Ya. entonces también entiendo Sí, esa justamente. parte. O sea, en mi caso, yo siempre hablo desde mi perspectiva. El regularse es aprender a sobrevivir. Eh, en mi caso, mi cuerpo vive intensamente, varios estados de ánimo. Mi cuerpo está totalmente en una explosión constante, por decirlo de alguna forma. Entonces, es el poder decirle al cuerpo, oye, cálmate, tú puedes. Es la manera de poder regularse, es decir, cálmate. Estás aquí y ahora, necesitas calmarte. Entonces, a mí me funciona mucho el mover mis manos. Ha traído muchos problemas, muchas consecuencias con respecto a la sociedad y la forma en que, oye, estate quieto, porque bueno, tienes que ser formal en todos los espacios, pero no, pues estoy ahí con los niños haciendo control escolar y es como que me muevo por un lado por el otro y es como que no, tranquilízate, pero no, o sea, necesito que mi cuerpo esté en paz para que mi mente pueda medio razonar en qué está haciendo, o sea, es como que deja que mi cuerpo se tranquilice y por eso va de la mano del deseo en que a veces nuestros cuerpos son tan sensibles que en mi caso es muy difícil ser tocado. Ujú. Entonces, eso.
No sé. A veces no me explico bien, lo siento. Está bien, te entendimos. Sí, sí, totalmente. Creo que aprendí yo más ahora. Sí. A Desde ver, su interpretación ahora. a ver, todos tenemos un perfil sensorial, ¿sí? Eso quiere decir que todos respondemos de diferente manera a los estímulos. Y tenemos estímulos en todas partes. Por ejemplo, en esta habitación, el Sebas no me va a dejar mentir, pero tenemos un poquito de sobrecarga sensorial. Sí. Porque tenemos luces, tenemos unas cámaras que sabemos que nos están captando, grabando. Tenemos también estas cositas negras que están ahí decorando, pero a veces visualmente se vuelve un poco Abrumador. distractoras, sí, para algunas personas, para otros a lo mejor no. Y entonces cuando nosotros nos sometemos a cualquier tipo de estímulo, nuestro cuerpo nos da señales de alerta. Entonces, en ese sentido, cuando tenemos también una sobrecarga sensorial o incluso estamos en un espacio que no estamos acostumbrados, entonces empezamos a responder con el cuerpo. Entonces, esa es la regulación que hacemos para poder estar tranquilos. Todos tenemos un perfil sensorial, eso hay que decir. Realmente lo del perfil sensorial se entiende mucho más desde la neurodivergencia porque los neurotípicos nos han acostumbrado o nos han enseñado a estar siempre quietitos, tranquilitos, buenitos, y eso es lo que más bien incluso a veces nos genera algunos estados de ansiedad porque nadie nos enseña a entender nuestro perfil sensorial. Sin embargo, en las personas neurodivergentes esto suele ser un poco más complejo, dependiendo obviamente de la neurodivergencia que está, y además a veces unos grados de desregulación que se pueden dar. A veces también está sumado a eso estrés, situaciones ya cotidianas, incluso la alimentación, qué tanta energía tenemos, si estamos también con sobrecarga de energía, bueno, algunas cositas. Entonces, un poco como, ¿cómo respondemos a estas luces? Para los neurotípicos a lo mejor puede ser esas luces, pero para un neurodivergente no lo es. Entonces, los desafíos sensoriales hacen que entran en estados de desregulación y la desregulación es básicamente un poco de estados un poco de ansiedad, un poco de estrés, pero todas las personas aprendemos a regularnos. Perfecto. Bueno, vamos a un plato fuerte, creo. Vamos ¿no? a un plato fuerte. Chut. Bueno, yo no vine comiendo, así que vamos a ver qué es. Vinimos con hambre. Los tres venimos sin comer, así que estamos hablando a estómago vacío. A ver, dice un plato fuerte. ¿Por qué el deseo de una persona con discapacidad incomoda tanto? Ah, qué linda pregunta. Y me gusta la pregunta porque es algo de lo que sí me gusta a mí visibilizar. Realmente este mundo es extremadamente injusto cuando hablamos de la sexualidad para las personas. Y ahí dejamos como o ponemos unos criterios de exclusión que han sido puestos por alguien que básicamente consiste en personas con discapacidad, niños, adultos mayores, personas pobres o personas que no buscan la reproducción o personas que no están en pareja. O sea, en mayor o menor medida es como que empezamos a mirar a la sexualidad y a la vida sexual como algo exclusivo de las personas heterosexuales, en pareja, cisgénero, que buscan incluso reproducirse, si es que lo vemos desde una doctrina un poco más incluso conservadora, y si no, pues para todo lo demás hay los anticonceptivos, pero o sea, así es como una sexualidad en donde básicamente caben muy poquitas personas. Entonces, claro, las personas con discapacidad son uno de los primeros grupos que terminan siendo excluidos ahí porque pues nadie entiende por qué las personas con discapacidad tienen deseo, por qué las personas con discapacidad deberían tener vida sexual, y la respuesta es porque las personas con discapacidad son seres sexuados igual que el heterosexual, el cisgénero, el hombre, el mestizo, el blanco y el casado. Entonces, básicamente es una construcción social atroz. No podemos ponerle otra terminología para poderlo describir, que pues ha terminado por perpetuar una lógica binaria, heteronormativa y pues desde luego discriminatoria. Pero también ahí están otros grupos, no solamente las personas con discapacidad, también están los adultos mayores. A veces pensamos, el abuelito que tenga relaciones sexuales, pues sí, igual que la persona trans, igual que la persona, que el hombre gay, igual que la lesbiana, igual que las personas que incluso son bisexuales. ¿Por qué no? Si la sexualidad está para todos porque vivimos en un cuerpo sexuado. ¿Quiere probar un poquito de este plato? A ver. Sobre la misma pregunta que hiciste. ¿Quieres probar el plato? Aportar algo. Bueno, nos estamos compartiendo, eso es bueno dentro de la pampa mesa estamos haciendo aquí, es mejor que los platos fuertes y eso. ¿Por qué el deseo de una persona con discapacidad incomoda tanto? Creo que va desde una parte también del cuidado. Yo en la parte médica, voy a decirlo así,
no le cachen tan profundo así como médica, ¿no? Pero bueno, desde la parte esa siempre está el paternalismo y el cuidado y la jerarquía del cuidador-cuidado. Entonces como que de eso, lo que el sistema, lo que la norma no quiere es que haya personas autónomas. Y una persona con discapacidad, cualquiera que ésta sea, al permitirse desear, es permitirse ser una persona autónoma. Entonces, la norma, la sociedad no quiere que esa persona, no quiere que ninguna persona piense por sí misma, que elija, que decida. No quiere seres que protesten, que luchen por cualquiera que sean sus diferencias. Entonces eso, la verdad es que llega a incomodar por eso, porque nos hace autónomos, porque el deseo deja de estar desde un punto de vista de la normalidad, sino el deseo se convierte en un acto más, en una vivencia más que debe ser tan normalizada, por decir algo, y ya no normatizada. Mm, Y eso. Muy bien. Silvi. ¿Quién decide qué cuerpos pueden ser deseados? Diosito. Diosito. No, dije. Bueno, según algunos sí. Sí, No. concita. Diosito fue la palabra que uno usa de exclamación porque se le quedó de la abuela. Pues va todo, porque uno dicen Dios le pague, bueno, Dios le pague, Dios le pague. Pero de ahí lo otro no le interfiere aquí. A ver, ¿quién decide que los cuerpos pueden ser deseados? Ese mismo sistema, esa misma norma. Cuando, o sea, mira, tengo dos perspectivas en las que podría hablar, tanto desde la neurodivergencia como desde la transición al ser un hombre trans. Aquí acoplándonos al tema, podría decir que desde la neurodivergencia está el hecho de que se establece que hay una forma de desear el deseo. Ya, no sé cómo explicar, pero... Y está eso, la norma es eso, establecido desde qué es lo que debes de desear. Pero estos cuerpos y estas mentes que van desde la neurodivergencia, en mi caso, hay veces donde el deseo es explosivo. Hay veces donde el deseo no aparece. Hay muchas veces donde el cuerpo está tan cargado que solo quiere descanso. Y esa también es una forma de desear. Creo que desde la neurodivergencia lo que yo aprecio es que es hora de que comprendamos, y también nosotros comprender como personas neurodivergentes, que a veces tenemos que dar respuesta a este deseo y darle visibilidad y aceptar que no soy como una persona neurotípica en la que el deseo se presenta como un acto carnal, podría decirlo porque no sé cómo se transita. Pero en mi caso es que a veces mi deseo solo necesita descansar. Mi deseo está con tanta sobrecarga que solo quiere descansar. Y a veces tener un vínculo que entienda eso, que pueda procesar en este sistema donde dice que el deseo es literalmente sentir este fuego, pero es que no, mi cuerpo... Deseo no desear. Deseo no desear. Deseo que me entiendan que quizás este día no deseo algo. Y es eso, o sea, no sé. Muy bien. No, sigamos comiendo, como se puso ahora de moda comer por tiempos. Ay, no. Claro. Entonces, sí. Ay, es como... Creo que algún postrecito, ¿no? A ver, postre. Pa. A mí es lo que más me gusta los postres. La verdad. Qué bacán. Chuta. Y si vieran la carta que tenemos, está delicioso todo el menú, ¿no? ¿Qué deseo nunca dices en voz alta? Ay, no. Jaja, gané. Pero sí, tengo que hablar en voz alta. ¿Cómo voy a hablar del deseo que no puedo decir? ¿Cómo es que es en voz alta? ¿Qué deseo nunca dices en voz alta? Bueno, a ver, yo creo que las mujeres tenemos algunas restricciones para desarrollar esas ideas y para poder comunicarlas. En general, a ver, esto empata mucho con lo que yo investigué cuando estudié mi doctorado. Y desde ahí he tratado de romper un poco esas lógicas de las mujeres no pueden decir estas cosas. Entonces, ustedes le preguntan a mi marido, capaz él dice que yo hablo un poquito más de la cuenta o que expreso un poquito más de la cuenta. La doctora, claro, después de que me hice doctora. Entonces, bueno, ya pues, ¿ya qué?
Pero creo que sí hay cosas que a veces tenemos ciertas autocensuras que nos ponemos las mujeres o que nos ponemos bajo ciertos parámetros y básicamente es cuando más bien una de las cosas que más difícil se me hace decir en voz alta es no, Por dos. por dos. Por 3, aunque yo no estoy comiendo. Les limitaba. Sí, ¿no? Sí. Entonces sí, las mujeres creo que vamos rompiendo a veces algunos paradigmas, vamos rompiendo algunas lógicas sobre las cuales hemos aprendido a desear, pero hay algunas cositas que son todavía difíciles de romper y una de ellas es justamente el poder decir claramente no. Porque siempre creemos que tenemos que dar una excusa, siempre creemos que tenemos que dar alguna explicación o que tenemos que de por medio quedar bien, porque creemos que no es una palabra, una mala palabra. Y resulta que se nos hace más difícil a veces decir una mala palabra que decir no. Entonces, eso, Y desde lo sensual y lo sexual, el no, el no. Claro. Igual, muy bien. sí. ¿Quiere probar su cuchara en este postre? Bueno, ya a mí me gusta todo postre, entonces ya venga. Y si me dicen prueba, pues bueno. Dios, qué deseo nunca dices en voz alta. Ay, cómo le cuesta decirlo. ¡Sí! Y ni Así como yo que me di una vuelta así. y ni siquiera estoy en esos espacios donde digo, ay Dios. Autorregúlese. Sí. A ver. Y nada. Un poco la idea de este podcast, hasta que el Sebas también como organice su idea, es tocar temas que son tabú, poder decir las cosas también desde esta parte humana, sin tener que a veces cuando estamos en el campo de la academia o del aula, como tener que justificar las cosas, sino sentir. Y justamente esta es la etapa de este proyecto, ¿no? Investigar la noción de bienestar, porque bien los investigadores podemos tener una mirada de lo que significa estar bien, o bien podemos analizar las variables para una investigación. Pero ¿estamos siendo pertinentes? ¿Estamos buscando realmente lo que se necesita hablar? ¿O necesitamos espacios de cuidado, como lo que queremos generar con este podcast, para hablar sobre temas tabú, sobre esos pequeños vacíos en los sílabos, sobre eso que no calza en una variable de política pública? Y eso es lo que busca Kaleidos. Decir aquello que nos prohíben a veces decir. ¿Qué deseo? No. ¿Qué deseo nunca dices en voz alta? Que quizás no deseo. Y quizás se parece mucho, pero que quizás mi deseo va más allá del contacto. Porque el tacto me perturba. Estaba con una guagua que iba a pediatría y digo, digamos que se llama Sofía. Sofi, venga para acá. Y le estaba dando la mano para que se suba a la balanza y me dice, no me toques. Está bien. Y su mamá me dice, como excusándose, como teniendo que dar la respuesta. Y me dijo, es que tiene autismo. Y yo así como que... Y dije, a mí tampoco me gusta que me toquen, le digo. Y de ahí pues empezamos a trabajar con ella, con la guagua, y digo, cuando le llegues donde el doctor, porque me complejo ese doctor, le dices, doctor, no me toque porque no me gusta. Y yo así, y la mamá me preguntó, ¿usted tiene autismo? Digo, no, transito otra neurodivergencia, pero no tiene por qué dar excusas, no sé cómo decir, cómo se dice esa palabra. Claro, explicaciones. Explicaciones sobre lo que no quiere. justificación. Me dio tanta alegría que ella haya podido decir, tenía 6 años, 7. Y ha dicho, no me toque. Porque no quería. Y sí, quizás eso que tiene esa guagua es lo que me falta. Los niños no tienen filtro y eso a mí me encanta, incluso porque yo también tengo un niño con autismo y me encanta lo directos que ellos son. El problema, y creo que aquí un poco para ir concluyendo algunas cosas, es que justamente cuando somos pequeños no tenemos esos filtros sociales todavía y luego les vamos cachando. Con los años vamos cachando que chuta, todas las cosas que pensamos no las podemos decir o no las podemos hacer. Entonces, la mejor forma de saber a veces nuestra esencia es acordarnos cómo éramos cuando éramos niños.
Bueno, creo que este plato le lamimos así, pero con el dedo. El último postre para cerrar hoy. ¿Qué le dirías a alguien que nunca se ha permitido desear, Sebas? Yo hablándole al Sebas de hace poco tiempo. Esto va para mí. Si quieren algo, si quieren ustedes tómenlo, bacán. Pero esto va para el Sebas, bueno, para el Sebas que fue esa niña, para el Sebas que transitó el sexo como violencia para sí mismo. El Sebas que anda descubriendo con su sexóloga que es porque no siente. El Sebas que se pone esa perspectiva de tienes que sentir porque la gente está sintiendo y se ve alegre, pero ¿por qué a vos no sientes nada? ¿Por qué tu cuerpo está tan neutro ahí? ¿Y por qué solo siente miedo a veces? Esto va para el Sebas, ese y el que está transitando ahora. Y si por ahí ustedes quieren cacharle, pues de una. ¿Qué le dirías a alguien que nunca se ha permitido desear? El deseo es tan distinto para cada uno y que el hecho de que tú, Sebas, transites una neurodivergencia y que tu cuerpo necesite otras cosas, está bien. Como dije, a veces el deseo no es una explosión, un ruido que viene y está ahí. No, es ese susurro que te acompaña, ese susurro que apenas puedes tocar la piel del otro ser, aunque estén con medias, valga la redundancia que les dije de pronto. Pero es el sentir ese, que quizás nunca sentiste, quizás en tu vida pudiste transitar. Pero es eso, el que tu cuerpo esté en calma, en el que no te detengas a decir, a pensar que realmente quizás tengas que seguir dando explicaciones de por qué no actúas de la misma forma y que cuando quieras parar, pares. De que otras personas, que puedas identificarte con otras personas para que tu cuerpo por fin pueda ser libre y que por fin este cuerpito puedas transitar el deseo desde lo que pueda conocer, porque aún estoy descubriendo qué es. Porque pues eso de la ideita de que el deseo es el orgasmo, pues no le voy con esa idea. Todavía lo estoy descubriendo, así que les invito más bien. Y eso es lo que les digo. Intenten descubrir su deseo fuera de la norma, porque la neurodivergencia te permite hacer eso. Y como espacio político también de resistencia, háganlo. Dense la oportunidad de escuchar a su cuerpo, porque eso también ayuda a escuchar el cuerpo de la otra persona con quien quieres relacionarte. Eso. Qué lindo. ¿Quieres ajustar algo, Silvia? Chuta, no, solo decirles que el cuerpo es de ustedes nomás. Y nadie tiene que decirle cómo tiene que transitar en su cuerpo. Y que el cuerpo es de cada uno, en verdad, como dice el Sebas, o sea, ir descubriéndolo no depende de un estereotipo, no depende de una norma, no depende de un parámetro, no depende de, no se enseña en clases de educación sexual. Educación sexual hace otra cosa, sino el cuerpo es de cada uno y así como escogemos este rato qué comer, tenemos que escoger cómo vivir nuestro cuerpo, nada más. Cerramos hoy nuestro primer podcast, El Cuerpo Deseante, y creo que fue una conversación rica. Muchísimas gracias por el tiempo de vida, de venir, por permitirse estos conocimientos, tanto desde de lo experiencial, que yo creo que hay un valor agregado en los dos, pero también desde este conocimiento que los dos también vienen del mundo de la medicina, ¿no? Y creo que cuando los conocimientos se colocan realmente en la mesa, en esta forma se puede hablar de transdisciplinariedad. Y un poco también el tema de la primera cita era por este juego de que normalmente hay que citar siempre un artículo científico, hay que citar la tesis, hay que citar algo.
Y con Pablo, cuando veíamos el nombre, que es nuestro ayudante de investigación, decíamos, ¿cómo le ponemos el nombre? Y yo le decía, yo quiero hackear este tema de la investigación. Y entre una y otra cosa, decía, la primera cita. Es muy bueno. Y de repente fue que no se conozcan, sí, que no se conozcan. Y sacamos 4 temas, ¿no? Así que gracias por ser nuestra primera cita de 4 citas. Y gracias a todas las personas que consumieron hoy esta rica conversación y que se quedaron con ganas de compartir el plato con nosotros. Gracias de parte de Kaleidos a los dos. A ustedes por la invitación. Gracias. Yay. Vengan a seguir comiendo.